Buenas noches. A continuación vamos a explicar la solución del ejercicio 3 del taller de Newton de física. El ejercicio dice así: un carro está viajando a 50 millas sobre hora en una autopista horizontal. A. Si el coeficiente de fricción estática entre el camino y las llantas en un día lluvioso es de 0,100, ¿cuál es la mínima distancia en la cual el carro se detendrá? Y B. ¿Cuál es la distancia del frenado cuando la superficie está seca y el coeficiente es de 0,600? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esbozar una gráfica de lo que está sucediendo. Entonces, esta gráfica que generamos aquí en el GeoGebra nos permite ver de mejor forma las fuerzas que están actuando sobre el vehículo. Entonces podemos ver acá la autopista horizontal, el movimiento que en este caso lo vamos a hacer que corra hacia la derecha, y la fuerza normal, la fuerza del peso, masa por gravedad, y la fuerza de rozamiento, que son las que están actuando sobre el vehículo. Lo primero que vamos a hacer es tomar estas millas sobre hora y convertirlas a unidades del sistema internacional. ¿Esto por qué? Porque al final vamos a trabajar con la gravedad, que la tenemos en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo hacemos de forma normal, como lo hemos desarrollado en clase. 50 millas sobre hora es lo mismo que decir 50 millas sobre hora por 1609,344 metros, que es lo que equivale a una milla, multiplicado por una hora sobre 3600, que es igual a 22,35 metros sobre segundos. Esta es la velocidad a la que está yendo el vehículo. Bueno, ya como tal, aplicando la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza, vamos a validar las sumatorias de las fuerzas en los ejes Y y X, aprovechando que la autopista es horizontal y nuestro sistema de referencia queda pues paralelo a esta autopista. La sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y no hay movimiento, entonces la sumatoria de esas fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? La fuerza normal, forma positiva, si tomamos el centro del carro como nuestro origen del sistema de referencia, y negativamente el peso del vehículo. Si igualamos las ecuaciones 1 y 2, tenemos que la fuerza normal menos la masa por gravedad es igual a 0. Entonces, la fuerza normal es igual al peso. Vamos a continuar con la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Entonces vemos que efectivamente el vehículo está acelerando, o mejor dicho, está desacelerando, porque está en una velocidad constante hasta que se detiene. Vamos precisamente a hallar cuál es la mínima distancia a la cual el carro se detendrá. Por esta razón, el movimiento es desacelerado. Como es desacelerado, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración que haya en X. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? La fuerza de rozamiento y la fricción, que como lo vemos en nuestro sistema de referencia está negativo. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X sería igual a menos la fuerza de rozamiento en X menos la fricción en X. De nuevo, como hicimos en el caso del eje Y, hacemos en el eje X, igualamos las ecuaciones 5 y 6, por lo que tenemos que menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración en X. O también podríamos decir que la fuerza de rozamiento en X es igual a menos la masa por la aceleración en X. Vamos a recordar a continuación que la fuerza de fricción estática, esta fuerza, se define como el producto entre el coeficiente de fricción estática y la fuerza normal. Pero si recordamos, en nuestra ecuación 4, la fuerza normal es igual al peso. Entonces podemos reescribir la ecuación 8 de la siguiente forma: la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por el peso. Ahora, para motivos prácticos de la solución a este ejercicio, tenemos que dejar la aceleración en términos del coeficiente de fricción, porque es la información que nos dan. Entonces, vamos a unir las ecuaciones 7 y 9, vamos a reescribirlos de la siguiente forma: menos la masa por la aceleración en X, que es igual a la fuerza de fricción estática, va a ser igual a
el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad, que nos da la ecuación 10. Podemos ver que en este sistema no afecta la masa, no depende de la masa, entonces menos la aceleración en x es igual al coeficiente de fricción por la gravedad. O colocando el signo negativo en el coeficiente en el segundo término de la ecuación, entonces tenemos que la aceleración es igual a menos el coeficiente de fricción por la gravedad. Como decíamos, el vehículo está desacelerando. Bueno, ya con esta información que tenemos, estas 4 ecuaciones que están acá en agua marina y la conversión a las unidades que está aquí en la parte de abajo, podemos dar respuesta a a este problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la tercera ecuación de cinemática en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual nos indica que la velocidad al cuadrado de x es igual a la velocidad inicial al cuadrado de x menos 2 veces la aceleración que hay en x por el delta de x, por la distancia. Si nos fijamos en el diagrama, acá colocamos un segmento x. Esto es lo que nos están preguntando, la mínima distancia en la cual el carro se detendrá desde que aplica los frenos hasta donde se detiene. Entonces vamos a reemplazar las unidades, los valores que tenemos, los datos que tenemos, que nuestra velocidad final va a ser 0 porque va a ser donde está detenido el carro. La velocidad inicial son los 22,35 metros sobre segundo, esto lo elevamos al cuadrado, menos 2 veces la aceleración. Si bien no tenemos el valor de la aceleración, sí tenemos su equivalente, que es menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad, y estos dos datos sí los conocemos. El coeficiente de rozamiento 0,100 y la gravedad, y por último tenemos entonces el cambio que hay en las posiciones. Si nosotros tomamos este punto como partida, vamos a tener que el x inicial es 0 y el x final pues va a ser x. Vamos a hacer las respectivas operaciones. 22,35 al cuadrado es 499,522 metros sobre segundo al cuadrado, más, porque el menos de la fórmula y el menos del coeficiente, más 0,200 veces la gravedad por la distancia. Esto es igual a 499,522 metros sobre segundo al cuadrado, menos 1,96 metros sobre segundo al cuadrado, porque la gravedad en este momento iría hacia abajo, no sería negativa en nuestro sistema de referencia. Hacemos la división despejando x y obtenemos que esa mínima distancia a la cual el carro se va a detener va a ser a 254,858 metros. Si lo vemos, es una distancia considerable. Entonces ya tenemos la solución de la primera pregunta. Si nos damos cuenta, la parte B de la pregunta, de la segunda pregunta, es muy similar, se razona de la misma forma de la parte A. Lo único que cambia es el coeficiente de fricción, que ya no es entre la superficie de la llanta, entre el caucho, y el de la autopista, que seguramente es asfalto, de 0,100, sino de 0,600, sencillamente porque el asfalto estaría seco y la llanta también. Entonces, la velocidad inicial igualmente, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en x al cuadrado menos 2 veces la aceleración en x por el cambio que hay en la distancia. Entonces colocamos efectivamente los mismos datos, a excepción de este 0,600, que es el coeficiente que tenemos. Ya no colocamos 0,100 sino 0,600. Hacemos efectivamente las mismas operaciones y al final tenemos la división 499,522 metros sobre segundo al cuadrado, todo al cuadrado, dividido entre 11,76, que es la diferencia entre los dos coeficientes, lo que nos da como resultado 42,476 metros. ¿Qué nos indica esto? Si multiplicamos este número por 6 nos da 254,858, lo que nos indica que efectivamente hay un cambio muy considerable si la superficie de la autopista está mojada o está seca. Como
habíamos visto en clase anteriormente, efectivamente estos coeficientes de rozamiento se afectan con algo tan sencillo, entre comillas, como la lluvia. Bueno, esta es la solución de el ejercicio 3 del taller.